Bueno, hola. Bueno, yo soy Vladimir, soy de Uruguay. Bueno, básicamente lo que les vengo a mostrar es la representación estética de una investigación sobre colecciones de arte. Lo que hice fue estudiar, eso es una instalación que hice en función al estudio de cómo se conforman las colecciones de arte oficial en mi país. Una colección de arte oficial implica la generación de premios, salones nacionales, por ejemplo. Entonces, bueno, en Uruguay, desde 1937 hasta el 2014 se han hecho salones nacionales. Lo que hice fue estudiar, desde el punto de vista, hacer minería de datos sobre los salones, estudiando qué tipo de técnicas se utilizaron para premiar, qué fue lo premiado, cuáles eran las experiencias sensoriales que estaban asociadas a esas premiaciones y cuáles podían ser las estrategias de preservación asociadas a lo premiado. Entonces lo que empezaron a surgir fueron morfologías. La hipótesis del proyecto lo que hacía era pensar que cada colección en función a la técnica, cada premio en función a la técnica premiada, por ejemplo, si se premiaba dibujo, se premiaba pintura, se premiaba escultura, tenía una morfología específica. Entonces lo que hice fue sacar esos datos y ponerlos en programas que utilizan la teoría de grafos como soporte conceptual para juntar la información y poder tener morfologías diferentes. Entonces lo que están viendo es, estas son impresiones 3D, por ejemplo, pero tienen mucho trabajo de postproducción después, ¿no? Después que está la impresión hay mucho trabajo de lija y pintura, pero es plástico. Lo que ven abajo es una fotografía de la tapa de cada catálogo. Esta fue una impresión, una instalación que la presenté en el último salón que se hizo en el 2014, que era un estudio de los salones presentando una instalación que hablaba de los salones. Lo que ven ahí básicamente es información. No es que yo generé esa forma. La forma se generó por los datos que están ingresados. En función a ver que empezaban a existir patrones en las formas, pude hacer un análisis histórico relacionado con la forma. Lo que ven en el costado son fichas de información con respecto a la morfología de cada pieza. Es como si fuera una taxonomía de un animal que uno empieza a abrir y describe qué hay acá, qué hay acá. Esas son, por ejemplo, lo que se ve arriba, este es el premio de 1939. Lo que se ve arriba es el mayor volumen de lo que se premiaba, era pintura al óleo. Lo que sigue más abajo es la experiencia sensorial que estaba asociada a eso, que es una experiencia visual. Y lo que está un poquito más abajo ya son otro tipo de técnicas bidimensionales que se premiaban, que eran dibujo, grabado y acuarela. Lo que está abajo del todo es escultura. Y lo que está por el medio son bajo relieve, que están en el medio porque la experiencia sensorial que está asociada a ella es visual y no tiene recorrido externo como la que tienen abajo. Voy un poco rápido, así les puedo explicar Bueno, este es el análisis histórico que se hacía de cada cambio que existía en la historia del proyecto asociado al contexto social y político para poder ver qué estaba pasando y cómo eso generaba un cambio en la colección. Bueno, así se veía la instalación. Parecía como un proyecto de ciencias, ¿no? Ciencias naturales, como si fueran bichitos. Bueno, este es un proyecto que ya es como una plataforma que ya va a cumplir 4 años, ya camina, y tiene 2 patas fundamentales. Hay una pata que es investigación, que es visualización de datos, y la otra pata es la visualización estética de esa investigación. Bueno, yo lo considero que es un proyecto de arte, ciencia y tecnología. Y el marco de acción ahora es nacional, pero se está trabajando con la Facultad de Ingeniería para que sea internacional, porque se está trabajando ahora en el intento de generar software de clasificación automática de colecciones de museos y también software de clasificación asistida, ¿no? Ir a una bienal y poder clasificar toda una bienal en función a experiencias sensoriales para poder generar una morfología de una bienal. Bueno, el proyecto tiene un doble propósito: investigar una colección para poder extraer conclusiones, y la otra, que es
la que a mí me interesa es la representación estética de la información. En la parte de investigación lo que hace es toma los datos y lo toma como si fuera un archivo. Cualquier colección la toma como un archivo y le empieza a hacer preguntas diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo las preguntas que le hice a los salones cuando estudiaba los catálogos era solo del punto de vista técnico, del punto de vista sensorial y del punto de vista de la estrategia de preservación que podía estar asociada a esa pieza premiada. Yo no le hice preguntas de género, por ejemplo, cuántas mujeres eran premiadas y cuántos hombres. No hice preguntas con respecto a la figuración, si eran figurativas o abstractas. Seguramente las formas eran diferentes. Entonces tomo la colección o lo que voy a investigar como un elemento que le puedo hacer diferentes preguntas. Y bueno, la forma de representarla es utilizando la idea de visualizar datos, ¿no? El marco conceptual del proyecto, ¿por qué se llama engrama? Un engrama es una huella neurofisiológica en el cerebro que es la base de un recuerdo en la memoria. Eso es un engrama. Toda experiencia sensorial que tiene un individuo, un ser humano, el aprender un idioma, genera una huella en el cerebro. Entonces, yo lo que hice fue me inspiré en este autor que es Avi Barbour y en quien él se inspiró, que es Simon Wolfman. Es un biólogo evolutivo que él planteaba, él decía, en su trabajo decía que en cualquier organismo vivo todo estímulo o experiencia externa o interna deja una huella anémica o engrama en el material celular predispuesto a dicha inscripción, huella que puede ser recuperada. Esto decía este biólogo. Y este historiador, que era el que tenía las cositas en la cabeza, Avi Barbour, que es el padre de la iconografía, de la historia, es el padre de Panofsky, de Gombrich, él planteaba que él toma el engrama de este biólogo y él dice que él entiende los engramas como las huellas o símbolos, en este caso visuales, que quedan registrados en los archivos de la memoria de la cultura. Eso es lo que él planteaba. Yo lo que hice fue tomar esa idea y el proyecto engrama en realidad lo que busca es visualizar, descubrir, materializar, coleccionar los engramas de las colecciones que grabaron su morfología en los archivos de la memoria cultural. En este caso fue mi país en la parte de lo oficial. Pero bueno, la idea es seguir expandiendo. La hipótesis del proyecto plantea que cada colección de arte tiene una morfología o engrama latente, específica y única, y dicho engrama es definido por sus contenidos constitutivos. La herramienta que evidencia estas relaciones son los modelos matemáticos, y dentro del marco en qué se apoyan esos modelos matemáticos en la teoría de grafos. Básicamente la teoría de grafos lo que hace es un punto es información y la línea es unión entre información e información. Entonces yo cuando tomaba un dato era un punto y después las líneas era la unión de esa información con otra información. Este proyecto está inspirado en este otro proyecto que es de Hispanic Baroque, que es un proyecto que fue desarrollado por el laboratorio Cultureplex y en realidad lo desarrollaron, es en Canadá, pero los que gerencian el proyecto son españoles. El gerente, o el director del proyecto es un filósofo y otro es un matemático. Lo que hacen es trabajar en lo que le llaman las humanidades digitales, es utilizar las herramientas duras, la matemática, para poder visualizar problemas de campo de las humanidades, ¿no? Para cuando encuentran un nudo de algo, ahí decir, bueno, acá porque es este problema, y ahí se profundiza en el estudio. Ese laboratorio fue que me brindó la herramienta Silva, que era en la que yo primero volcaba la información. Ahí está la plataforma Silva, y luego yo esa información la pasaba a la plataforma Gephi. Es una plataforma libre, las dos son libres. La primera uno se puede pedir permiso para que lo dejen utilizar, y la segunda uno la descarga. Bueno,
Lo que ustedes vieron hoy en la instalación era el primer campo de prueba, era la primera prueba del proyecto. Yo me preguntaba si podíamos sacar conclusiones de una colección de arte en función al análisis de la visualización morfológica desarrollado sobre modelos matemáticos. ¿Cuál era el alcance de estas conclusiones y en relación a estas conclusiones si podemos generar estrategias de actuación? Lo primero que tuve que hacer, por eso demoré tanto tiempo, hacerme una taxonomía en materia de técnica de producción del campo, en materia de conservación y también en materia de experiencias sensoriales que podían estar asociadas a cuando una persona veía una obra.